Bueno, bienvenidos a este tercer y último panel de Miradas Cruzadas en América Latina, un evento organizado por varias asociaciones nacionales de la región, con toda la intención de integrar a la comunidad arbitral latinoamericana. Bueno, este tercer panel, como decía anteriormente, será sobre la responsabilidad social, sostenibilidad y ética en el arbitraje en materia de infraestructura. El panel estará moderado por Estefanía Ponce Durán, que es egresada de la Universidad de los Andes con maestría en estudios legales internacionales de la Universidad de Nueva York. Ha sido profesora de Mercados y Derecho Internacional Público y Resolución de Disputas Internacionales y actualmente es asociada de Pose Herrera y Ruiz. No quito más tiempo con esto. Estefanía, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, José Gregorio. Bueno, bienvenidos todos a este panel. Estoy muy complacida de compartir este espacio con unos practicantes con muchísima experiencia y pues presento mi agradecimiento con las organizaciones que coordinaron, organizaron y nos invitaron a pensar y a compartir unas notas de conocimiento y experiencia con todos ustedes. Quiero empezar primero por presentar aquí a los panelistas. Tenemos primero a Fernando Marcondes, que es socio de la firma MAMG Abogados basado en Sao Paulo, y su práctica se concentra en arbitraje, mediación y consultoría ligada a construcción e infraestructura. Tiene experiencia de más de 40 años, donde las últimas 30 se ha enfocado a ser abogado especializado en construcción e infraestructura. Se ha desempeñado en arbitrajes en el Brasil desde el inicio de la práctica en esta jurisdicción y es pionero en el estudio y en la utilización de dispute boards. Como representante brasilero del Dispute Resolution Board Foundation, normalmente da entrenamientos, talleres y prepara y certifica a potenciales miembros de dispute boards en Brasil y en el exterior. Ha publicado y coordinado numerosas publicaciones y ha sido reconocido por Chambers, Latin Lawyer, Who's Who, Leaders League y Lexology. Es miembro del CEBAR, del Charter Institute of Arbitrators, de la Asociación Latinoamericana de Derecho a la Construcción, entre otros. Luego tenemos a Pedro Jedlica, que es abogado admitido en Florida, Estados Unidos y en Venezuela. Es egresado del JD de la Universidad Internacional de Florida y de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Tiene una maestría en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de California, Davis, así como una especialización en Derecho Mercantil y en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Tiene más de 25 años de experiencia en arbitraje y mediación internacional, especialmente en casos de construcción y de propiedad intelectual, así como en arbitrajes de inversión. Es socio administrador de la firma Jetka Law, con sede en Boca Ratón, Florida, y profesor de arbitraje, mediación y negociación. Finalmente tenemos a Cristian Conejero, que es socio de Cuatro Casas desde su oficina en Santiago de Chile. Es especialista en arbitraje internacional, litigios y resolución alternativa de controversias. Asesora a importantes compañías en arbitrajes internacionales y domésticos, tanto comerciales como de inversión, y es reconocido como uno de los abogados de arbitraje más destacados de Chile y de Latinoamérica. Antes de incorporarse a Cuatro Casas, trabajó en varios despachos internacionales y fue consejero para Latinoamérica, España y Portugal de la Corte Internacional de Arbitraje, donde supervisó cientos de arbitrajes con implicaciones en empresas públicas y privadas de distintos sectores. Entonces ya con esta introducción y presentación, pues demos inicio a la conversación del día de hoy. Vamos a empezar el panel, de hecho, con una pregunta muy concreta para Fernando y enfocada en su experiencia como abogado especialista en infraestructura y construcción en Brasil. Fernando, ¿los arbitrajes respecto a contratos de concesión son permitidos en Brasil? ¿Qué comentarios nos puedes dar sobre eso? Claro, Estefanía, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y es un gusto estar aquí con vosotros. Bien, el marco legal de arbitraje de Brasil es de 1996.
Desde entonces había algunas cuestiones de constitucionalidad que en los primeros años fueron discutidas, pero en final de 2001 la Suprema Corte ha decidido que no había ninguna inconstitucionalidad y entonces el arbitraje, principalmente en el área de construcción e infraestructura, ha sido como que un matrimonio. Increíblemente, todos los contratos de construcción están todos con cláusulas compromisorias. Hace muchos años que no me pasa un contrato por las manos con cláusula de foro judicial. Todavía, durante algunos años, hasta 2015, había una resistencia de la administración pública de participar de arbitrajes. Y era algo bastante curioso porque los editales para las licitaciones tenían todos cláusulas de arbitraje, todos. Pero cuando llegaba el momento de se buscar un arbitraje contra la administración pública, la primera resistencia que venía era a propia administración pública que había publicado el edital con cláusula compromisoria de arbitraje. Decía, mira, no estoy sujeto a arbitraje porque mis derechos son todos indisponibles porque son derechos públicos. Una discusión anacrónica que no tenía ningún sentido, pero ha habido una gran resistencia por muchos años. En 2015, la ley de arbitraje ha sido cambiada en una cláusula, en un artículo específico, que en mi opinión no resolvía la cuestión, pero de alguna manera los agentes públicos los procuradores durante los años que venían, estaban preparándose para arbitraje, educándose para arbitraje y llevando para dentro de las agencias públicas la idea del arbitraje. Entonces, desde 2015 para acá, la resistencia ha disminuido mucho. Y específicamente en contratos de concesiones, tenemos una ley de concesión que habla específicamente de la posibilidad de utilización de arbitraje. Una ley de concesión y una ley de parcerías público-privadas. Las dos leyes mencionan claramente la posibilidad de utilización de arbitraje y otros medios de solución de conflictos alternos, como no mencionan nominalmente otros nombres, pero entendemos que se autoriza incluso el uso del dispute board. Y de hecho, los contratos que son financiados por Banco Mundial, BID y otros bancos internacionales de desarrollo, todos ellos vienen con cláusulas de dispute board y efectivamente la administración pública se somete. Hay agencias específicas. Aquí en Brasil las concesiones son todas administradas por agencias de los gobiernos, del gobierno federal, de los gobiernos estaduales. Hablando específicamente de los gobiernos, del gobierno federal, hay agencias como, por ejemplo, ANTT, Agencia Nacional de Transportes Terrestres, que hace las concesiones de todas las carreteras de Brasil, las carreteras federales de Brasil. Dentro de la ANTT hay una campaña, una verdadera lucha hecha por los abogados internos, los procuradores, para efectivamente implementar dispute boards y arbitraje en los contratos de concesión. Arbitraje ya es una realidad. El dispute board está en camino. Y entonces tenemos ya muchos arbitrajes públicos en la área de concesión, efectivamente, y estamos bastante contentos con esto. Fernando, y en estos arbitrajes, ¿cómo se comporta la administración pública? Antes de los arbitrajes en los contratos en sí, ¿cómo es la visión y la práctica de la administración pública de estas entidades respecto a políticas o cláusulas ESG en la ejecución de contratos de concesión? Bien, esto es otra historia. El comportamiento de la administración pública es algo, creo que para latinoamericanos no es incomún. Todos los países de Latinoamérica donde conozco y trabajo tenemos problemas muy parecidos. Contratos de concesiones son contratos muy largos, 20, 25, 30 años. Y por eso pasan por varias administraciones distintas. Las agencias son creadas para estar autónomas, para se mantener autónomas en relación
a los comandantes del gobierno, pero la verdad es que difícilmente logran estar totalmente separadas del gobierno. Entonces, cuando hay un cambio de presidente, cuando hay un cambio de gobernador, es bastante común, desafortunadamente, que el comportamiento de las agencias se cambie de acuerdo con el nuevo comandante del país o del estado. Aquí no tenemos provincias, tenemos estados. Y entonces, esta es un punto de preocupación que tenemos, porque efectivamente contratos, por ejemplo, contratos de carreteras o de líneas de ferrocarril, son contratos que tienen cuestiones ambientales muy serias, que tienen cuestiones geológicas muy serias, cuestiones de intervención de comunidades, carreteras que pasan por dentro de ciudades, de otras comunidades, y hay siempre problemas nuevos que cambian totalmente la cara del contrato. Y la verdad es que hay algunos contratos de concesión que tienen previsión de revisión periódica, revisiones a cada 5 años, por ejemplo. No todos, algunos, porque los más recientes ya no tienen más, porque la administración pública ha mudado, ha cambiado, y al cambiar el jefe de la administración pública, se ha cambiado la política de la agencia. Entonces, los nuevos contratos ya no tienen más la posibilidad de revisión periódica para adaptación del contrato a la realidad. Un contrato de 25, 30 años, es imposible tener un contrato que no se pueda cambiar, pero desafortunadamente eso acontece. Y mismo en los contratos en que hay cláusulas de revisión, hay una resistencia muy grande de la agencia de implementar estas revisiones. Y esto nos llega a los arbitrajes todo el tiempo. Sí, exactamente, exactamente. Aquí, digamos, en Colombia poco a poco vamos aprendiendo. Se me ocurre mencionar un caso donde también está ligado a comunidades, donde había un proyecto de infraestructura de carretera, ya digamos de las generaciones más avanzadas de carreteras aquí en Colombia, donde ya la administración sabía que existen estos riesgos ligados digamos, a la solicitud del bienestar de las comunidades por donde va a transitar la carretera, y a la posibilidad de que ellos lancen una consulta constitucional pues, previa respecto a por donde va a atravesar la carretera. En este caso se trataba en parte, digamos, la afectación a la comunidad era el movimiento de un peaje, y que iba a moverse muy poco, solamente algunos metros, probablemente menos de 100 metros, y la comunidad, digamos, bloqueó el proyecto, pero ya con la experiencia que se había tenido, se había previsto en el contrato una cláusula precisamente para poder terminar y liquidar el contrato entre las partes por este tipo de circunstancias. Así se hizo, y no hubo una controversia en este caso en particular, pero por supuesto que aquí también siempre hay muchas controversias ligadas a la adquisición de los predios, obviamente, que tiene su relación con las comunidades, con temas ambientales, con la existencia de, por ejemplo, manantiales, que hay una prohibición absoluta para llevar a cabo proyectos que de alguna manera impacten este tipo de fuentes de agua. Entonces, siempre digamos que es un aspecto importantísimo para tener en cuenta, no solamente en los contratos de concesión, sino también los temas de ESG en los contratos con prestamistas, que incluso incluyen algunos indicadores sobre temas de ESG, por lo menos en Colombia, desde ligados a tierras y comunidades hasta asuntos de gobernanza de, por ejemplo, cuántas mujeres deben formar parte de juntas directivas, etcétera. Entonces, los temas de ESG no solamente tocan los contratos de concesión, sino otros contratos ligados a ese contrato de concesión. Y ahora, pasando al punto de la protección de inversión, quisiera hacerle una pregunta a Pedro específicamente, y es, ¿cómo impactan los asuntos de ESG el derecho internacional de las inversiones? ¿Existen acuerdos internacionales de inversión vigentes que traten o regulen los temas de responsabilidad social o hagan referencia a la ética de las partes, de tal manera en que eventualmente se puede impactar el resultado en un laudo ligado a asuntos ESG?
Bueno, muchas gracias y primero, por supuesto, agradecer a todas las organizadoras. En especial tengo que agradecerle a la Asociación Venezolana de Arbitraje porque gracias a ellos es que tengo el privilegio de estar aquí compartiendo panel hoy con ustedes. Bueno, digamos que la respuesta es que sí lo impacta, pero me gustaría ir un poco hacia atrás para poder incluso comparar la diferencia de ese impacto con respecto al impacto en el arbitraje comercial internacional. Claro, cuando estamos hablando de ética, responsabilidad social, ambiental y en general estos temas de ESG, pareciera que son temas muy novedosos que apenas se están incorporando. Pero resulta que cuando hablas de ética, pues el primer tema que salta, por supuesto, es el tema de corrupción. Corrupción de las partes, no estamos hablando de corrupción de los árbitros. Y cuando estamos hablando, por supuesto, del resto de los temas de responsabilidad social, pues se incorporan otras dos discusiones que están sobre el tapete ahorita, que son las discusiones sobre la violación de derechos humanos por las partes, la violación de responsabilidad social empresarial. Y cuando tocamos esos temas, quizás el que más ha evolucionado, sobre el que más se ha escrito, que ha generado más casos, y de eso estoy seguro que Cristian va a hablar bastante al respecto, porque es quizás lo que se han enfrentado con más frecuencia los árbitros, es el tema de corrupción. Y la corrupción vista también, por supuesto, como posible, y esto viene de hace tiempo, donde cuando un contrato o una concesión tenía alguna discusión que básicamente tuviera que ver con el pago, algún soborno, algún regalo para obtener esa concesión, para obtener ese contrato, pues la tendencia, y de esto se ha hablado bastante en la Corte de Apelaciones de París, era considerar que se podría estar violando el orden público internacional y eso podría afectar eventualmente a la ejecución. Ahora, el punto realmente de cuando vamos a comparar lo que ha pasado en arbitraje comercial y lo que ha pasado en arbitraje de inversiones, quizás arranca por una discusión procesal, ¿no? Donde en materia comercial, cuando se hablaba de corrupción en el arbitraje, pues lo que se trataba en un primer momento era de atacar la jurisdicción de los árbitros. Y entonces se planteaba el argumento de, bueno, si el contrato pues se ha obtenido como consecuencia de actos de corrupción de las partes, entonces el acuerdo de arbitraje incorporado dentro de esos contratos pues está viciado también porque no hay un verdadero consentimiento legítimo. Sin embargo, esa es una discusión que de alguna manera ya está superada porque digamos que incluso, como sabemos, existe el principio de independencia y separabilidad del acuerdo de arbitraje y los árbitros en base a el principio de competencia, pues resuelven. No hay duda que tienen jurisdicción para resolver sobre ese tema y generalmente se ha convertido en una discusión de mérito, ya no es una discusión en las primeras de cambio sobre jurisdicción o que se siga alegando, sino una discusión de mérito donde pues primero se determina qué es corrupción, se analizan los tratados internacionales y las leyes aplicables y la gran discusión siempre en esos temas comerciales, bueno, aplica la noción de corrupción que maneje la ley de la sede del arbitraje. Hay que analizar también el concepto de corrupción del lugar de ejecución del laudo, porque si al final eso puede ser considerado una violación del orden público internacional, entonces también deberíamos tomar en cuenta la ley del lugar de ejecución. Digamos que ese es el tipo de discusiones que se han venido generando. Estoy seguro que sobre eso, ya analizando casos, hablará Cristian. Y bueno, se discute, por supuesto, la doctrina de unclean hands, de manos sucias, etcétera, en eso. En arbitrajes de inversión, realmente cuando estamos hablando de corrupción, y estoy arrancando por corrupción, también por supuesto voy a hablar de responsabilidad social empresarial y derechos humanos. Entonces, digamos que el asunto se enfoca más en la legalidad de la inversión. Se enfoca más en el análisis de lo que considera el Tratado de Protección de Inversiones aplicable a lo que es una inversión, las obligaciones del inversionista, también las obligaciones del Estado. Se discute, se analiza si lo que aplica es un tratado de libre comercio y también existen contratos de inversión que por supuesto son fundamentales para determinar si ha habido alguna obligación relacionada con temas de ética y corrupción que podría estar violada. Entonces aquí la discusión es un poco distinta y es un poco más preliminar, porque es esencial en un arbitraje de inversiones evaluar si hay un consentimiento de ir a un arbitraje. La corrupción podría afectar ese consentimiento. Aparte de eso, muchos de los tratados que aplican remiten a la ley del receptor de la inversión para determinar si hay corrupción o no. Y entonces lo que ocurre normalmente es que los estados, o lo que ha venido ocurriendo con cierta frecuencia, es que los estados alegan
para atacar la legalidad de la inversión que se ha obtenido la concesión o el contrato como consecuencia de un acto de corrupción. Y eso afecta la admisibilidad del reclamo. Y entonces la discusión, si bien podría también tocar temas de mérito, se adelanta, porque lo primero que hay que determinar es la admisibilidad de esto, ¿no? Entonces, digamos que en corrupción se ha presentado ese punto, cuando se alega corrupción, en responsabilidad social empresarial, pues es algo más nuevo. Es ahora que hay una tendencia con los nuevos modelos de tratados bilaterales de protección de inversiones. Si vamos a los tratados modelos, de hecho Brasil creo que lleva la delantera por mucho en Latinoamérica con respecto al desarrollo de estos puntos, y vamos a hablar de eso. Depende en definitiva de la inclusión de estas obligaciones dentro de lo que se considera una inversión en el tratado o en el contrato de inversiones respectivas. Y en el caso de la violación de derechos humanos, pues es interesante lo que pasa allí, porque en materia de inversiones, por un lado, tienes alegatos del Estado también mencionando que en su inversión, en el desarrollo de su inversión, pues el inversionista viola derechos humanos generalmente relacionados con derechos laborales y derechos que tienen que ver con temas ambientales. Pero los inversionistas también han alegado que podría generarse un trato inequitativo, porque es posible que la corrupción ocurra para precisamente darle beneficios a otros o incluso para poner al inversionista en una situación compleja donde puede haber amedrentamiento, persecución judicial e institucional a los empleados, y eso también, por supuesto, podría implicar una violación a la protección de inversiones, y también podría ser alegado de negación de justicia, porque básicamente los inversionistas han tratado de acudir a las instituciones de ese Estado, pues y no han recibido respuesta o sencillamente han sido sometidos a una cantidad de situaciones que terminan en una denegación de justicia. O sea que sí se alega con frecuencia, ahora se está analizando más, y yo creo que poco a poco eso va a ir evolucionando. Entonces digamos que eso, en líneas muy generales, que responde que sí impacta los tratados, los arbitrajes de inversión también. Gracias, Pedro. Y ahora, Cristian, creo que sería interesante conocer tu perspectiva sobre eso precisamente que menciona Pedro, y es cómo afecta la nueva y creciente regulación en materia de ESG a las disputas de inversión. Aprovecho, perdón, así sí, se me escucha. Sí, muchas gracias, Estefanía, y aprovecho también de agradecer a las distintas asociaciones de arbitraje que han organizado este evento conjunto. Es un honor participar en este panel con todos los miembros del mismo. Sobre tu pregunta, yo creo que el punto de partida es una constatación práctica, y es que en los últimos años había una proliferación enorme de regulación, tanto obligatoria, vinculante, como blanda o no vinculante, en forma de recomendaciones en materia de ESG. Mirando un poco la data estadística, se puede apreciar que tan solo del 2016 al 2021 prácticamente se duplicó la regulación internacional y local en materia de ESG. Pasamos de tener 260 normativas o regulaciones vinculantes a 358, y de 135 no vinculantes o soft laws o recomendaciones a 266. Muchas de ellas tienen alcance universal, otras tienen un claro alcance regional, como sobre todo en esto lleva la delantera la Unión Europea, y son prácticamente transversales en los temas que pretenden abordar. Algunas de ellas se refieren concretamente a cuestiones de cambio climático o más holísticamente al fomento y promoción de inversiones verdes y sostenibles en el tiempo. Otras ponen el foco en lo que se llama la taxonomía social y la inversión, es decir, cómo armonizar las inversiones que realizan inversionistas extranjeros con el fomento del desarrollo e impacto positivo social. Y ahí hay una serie de temas que se comienzan a desarrollar, desde la abolición de formas de esclavitud moderna, mayor regulación del derecho del trabajo en aspectos como la seguridad física y la salud mental, el trabajo digno, la diversidad en el trabajo, y por último también todo lo que tiene que ver con el impacto social en comunidades locales y en comunidades originarias, sobre todo en países como son muchos de los nuestros en América Latina,
que tienen pueblos originarios que se consideran comunidades, ¿no es cierto?, indígenas o locales. Hay por último todo un aspecto de desarrollo que engarza con lo que nos contaba Pedro acerca de las buenas conductas en materia corporativa y que apuntan no solamente a mayores criterios de transparencia, de manera que todos los stakeholders, no solamente aquellos que conducen la empresa, sino que todos aquellos que se puedan ver afectados por las acciones de la empresa, sepan cómo esa empresa se conduce, cuáles son sus criterios y en definitiva, si están observando o no estándares mínimos de conducta en estos campos de transparencia. Evidentemente, todo tipo de conducta de corrupción es claramente abolida. Esto yo diría que es uno de los principales logros en materia de conducta corporativa que se ha obtenido en el contexto internacional del mundo de los negocios y de la inversión y que ha sido además reforzado por una serie de decisiones arbitrales que se han pronunciado sobre estos temas. Ahora, ¿cómo todo este nuevo, digamos, escenario va a afectar el arbitraje? Es todavía algo que se está desarrollando, pero sí se pueden adelantar algunos aspectos de interés. En lo que concierne al arbitraje comercial, cada vez nos encontramos con mayores cláusulas o incorporación por referencia de regulaciones que tienen que ver con aspectos de alocación de riesgo y de management, sobre todo en contratos que afectan a la cadena de suministro, al supply chain. ¿Quién se hace responsable de cambios climáticos, de efectos pandémicos, de inundaciones, de vientos que pueden afectar o bien el suministro o el transporte de determinadas mercancías en el tráfico, ¿no es cierto?, del comercio internacional, hoy en día clave. Y en el contexto de arbitrajes comerciales han surgido y van a seguir surgiendo disputas en las que sobre la base de la aplicación de estas regulaciones se va a determinar cuál de las partes debe soportar las consecuencias de que se produzca alguno de estos eventos, sobre todo de impacto, ¿no es cierto?, en la cadena. Lo mismo si hay modificaciones en materia laboral que tiendan a reducir, por ejemplo, las jornadas de trabajo o a abolir formas de esclavitud o formas de sumisión al trabajo no voluntaria, que de alguna manera pueden suponer un impacto en la ejecución de contratos que se abastecían a partir de suministro de personal o de mano de obra que no cumplía con esos estándares mínimos. Y de eso, ¿no es cierto?, hay mucho que ya ha ocurrido, pero sin duda es una situación que no está totalmente zanjada y va a seguir produciéndose. En el campo del arbitraje de inversión, desde luego van a haber también consecuencias. Por de pronto ya hay un cambio de paradigma en el sentido de que la observancia de estos principios de ESG no es solamente una responsabilidad del Estado receptor de la inversión, sino que también y no es solo un deber del Estado de velar para que estos principios rectores se observen y se cumplan, tanto al momento de realizar la inversión como de ejecutarla en el tiempo, sino que también es un deber corporativo, es un deber del inversionista de cumplir con estas reglas mínimas de conducta. Y eso puede hacer en la práctica que esos estándares de conducta que se van a predicar o exigir del inversionista determinen desde que el inversionista pueda o no estar legitimado para promover reclamaciones de violación de estándares de protección bajo un tratado bilateral de inversión en contra de un Estado receptor, en la medida que ese inversionista no haya cumplido con esas reglas mínimas de conducta. Un poco lo mismo que decía Pedro de la política de clean hands o manos limpias que se ha aplicado tradicionalmente a situaciones de corrupción en las que se ha visto involucrado el inversionista, es previsible que se va a comenzar a aplicar también a otro tipo de conductas, como por ejemplo el respeto a regulaciones medioambientales, el respeto a estándares mínimos de gobernanza, o el respeto, ¿no es cierto?, a también normativa doméstica o internacional en materia laboral, solamente por mencionar algunas. Y en la medida que no se cumpla con esos estándares, el inversionista o bien va a estar precluido de traer una reclamación en contra del Estado, o bien puede eventualmente tener alguna reducción en el quantum de los daños o en la forma de indemnización que persigue. Han habido casos en los que, por ejemplo, incluso habiéndose producido un cambio legislativo por parte del Estado receptor, en la medida que el inversionista ya venía cometiendo otro tipo de violaciones, no, se considera que la reclamación de expropiación que podría haber supuesto ese cambio normativo en la inversión de la empresa
no va a prosperar y en cambio solamente se da una indemnización más reducida por falta de trato justo y equitativo, por el FED estándar. Otra ramificación de este nuevo escenario es que, y esto también ya se viene dando, pero sin duda lo vamos a ver más, o al menos lo que se anticipa, es la posibilidad de reconvenciones por parte del Estado soberano. Antes, inicialmente, el arbitraje de inversión siempre se vio como unilateral, en el sentido que era el inversionista el que promovía demanda y el Estado simplemente se limitaba a plantear defensa. Hace ya un tiempo, yo diría desde los últimos 15 años, se han planteado distintas situaciones en que el Estado ha planteado reconvenciones, incluso algunas de ellas se han acogido. El caso, ¿no es cierto?, de ConocoPhillips en Ecuador es emblemático, pero también hay varios otros, ¿no? por daño ambiental. Y yo me atrevo a decir que esta va a ser una tónica cada vez más recurrente, en que de alguna manera el level playing field va a ser mucho más equivalente entre la conducta del inversionista y la conducta del Estado. Y el Estado va probablemente reprochar o reclamar violaciones del inversionista en materia de ESG, no solo como defensa para evitar el que se le condene por concepto de esas reclamaciones, sino también por vía de ataque a través de reconvenciones para que se le resarza al Estado, muchas veces en representación de la población que representa, ¿no es cierto?, dentro de su jurisdicción, por haberse violado ciertos o estándares o tratados internacionales en materia de ESG. Un tercer aspecto que también se anticipa como más recurrente es la intervención de terceros. Ya lo hemos visto en varias ocasiones a través de intervenciones de amicus curiae o de comunidades que tienen algún interés legítimo por la discusión que se está ventilando en el arbitraje. Esto se dio sobre todo con mucho énfasis en arbitrajes precisamente que afectaban a comunidades locales, sobre todo por daño ambiental, tanto en el contexto de arbitrajes CIADIS como NAFTA y DR-CAFTA, y es probable que en la medida que el impacto de la regulación ESG afecta no solamente al Estado como ente que vela por los intereses de su población, sino que directamente a grupos o subgrupos dentro de esa población, que se intente darle alguna voz y alguna intervención válida a esos grupos en el contexto de los mismos arbitrajes. Y por último, para cerrar el tema en aras del tiempo, probablemente se va a acrecentar esta tensión que siempre ha existido entre los poderes de policía de los estados en el sentido de poder incorporar nueva normativa que tiene una incidencia en inversiones ya realizadas y que se están ejecutando y que fueron realizadas al amparo de otra normativa más beneficiosa o más benevolente para el Estado, para el inversionista, y que por lo mismo le implicaba un grado de retorno en la inversión probablemente mayor, versus las expectativas legítimas del inversor de que se mantuviera, ¿no es cierto?, las reglas del juego bajo las cuales se había realizado la inversión. Y aquí es interesante porque evidentemente mucha de esta regulación que se está generando en materia de ESG es regulación nueva, como les decía hace algún momento, de los últimos 5 o 10 años, que se están incorporando muchas de ellas no solamente a nivel de tratados, sino que por vía de incorporación de leyes domésticas. Entonces, es indudable que esas leyes domésticas van a mover un poco la brújula en la posición que tenía el inversionista con relación al Estado, y eso puede generar reclamaciones desde daños por expropiación a violación del estándar de falta de trato justo y equitativo, precisamente por haber cambiado esta normativa y hacer más gravosa la inversión al momento desde el momento que el inversionista tiene que observar nuevas normativas que no tenía en consideración al momento en que se realizó la inversión. O sea que se espera evidentemente un cambio importante tanto en el campo del arbitraje comercial como en el campo del arbitraje de inversión, y eso de alguna manera es una respuesta natural al hecho de que estas regulaciones han ido permeando directamente en normas duras, en tratados en internacionales como en normativa local. Muchas gracias, Cristian. Aquí me pregunto un poco cómo contrasta ese avance significativo con una velocidad importante de las normas, especialmente de soft law sobre ESG, con la renegociación de tratados de inversión o incluso con declaraciones interpretativas que se pueden dar en los tratados mismos. Recuerdo cuando empezaron a negociarse tratados o renegociarse tratados con unas cláusulas específicas sobre el poder de regulación del Estado,
y luego cada vez como se van volviendo más específicas. Entonces, ya ahora estamos viendo unas cláusulas específicas sobre medio ambiente, sobre responsabilidad social empresarial, e incluso con el cumplimiento de políticas y con la no declaración de responsabilidad del Estado, efectivamente por emitir regulación particular en estas medidas. Lo que me causa también alguna curiosidad es en algunos tratados, por ejemplo, recientes, el firmado entre Colombia y España el año pasado, que todavía no está vigente, aunque prevé unas cláusulas muy concretas sobre derechos humanos, responsabilidad laboral, cumplimiento con ciertos estándares de responsabilidad social. En la cláusula de resolución de controversias específicamente se dice que se excluye de resolución de controversias esos artículos. Entonces sí veo ese contraste donde el soft law y el mundo no de tratados de inversión se mueven muy rápido, y nosotros en inversión, digamos, desde el punto de vista de la regulación, no de los casos, sino de la regulación, siempre vamos de pronto un poco más lentos. Ahora volvamos a Fernando y arbitrajes de construcción. Ya Fernando nos había comentado sobre el comportamiento de la administración pública en los contratos, en la ejecución de esos contratos, pero ahora me pregunto cómo se comporta la administración pública ya en el arbitraje de infraestructura y específicamente ligado a temas de ética y de ESG. Claro, Estefanía. Bien, una cosa que es importante tenernos en mente es que los problemas en las concesiones están concentrados normalmente en los primeros 5 o 10 años de concesión, donde las obras tienen que ser hechas y donde se invierte más recursos. Y entonces este es el periodo potencialmente más belicoso que las partes tienen en este contrato. Empieza con la postura de los licitantes, ¿no? Los que vencen las licitaciones están siempre basados en un plan de negocios, y este plan de negocios es un ejercicio de futurología muy grande, porque es claro que para 25, 30 años de contrato no es posible prever todas las situaciones. Entonces, hay una gran parte que es imponderable. Y efectivamente, cuando empiezan los trabajos y la mayor parte de la inversión está en el principio del contrato, se encuentra, por ejemplo, cuestiones geológicas. En una carretera, una cuestión geológica, una carretera de 3.000 kilómetros, si tiene 200 kilómetros con una cuestión geológica seria, tenéis un problema para toda la vida de la concesión. Hay algunos problemas que son imposibles de se solucionar, que tiene que se convivir con ellos hasta el fin de la concesión. Y esto no estaba en los planes. Entonces, esos puntos son siempre muy delicados y ellos normalmente surgen. Y entonces, cuando tenemos los arbitrajes específicamente, lo que tenemos es los abogados, los procuradores públicos son de excelente calidad. Es algo que yo puedo decir sin ningún reserva. Son los abogados, tanto los federales como en los estados que estoy acostumbrado a trabajar, son procuradores muy competentes, abogados muy competentes. Por ejemplo, el equipo de jurídicos de Petrobras, que es una empresa de petróleo brasileña, es un equipo espectacular. Hacen sus arbitrajes todos con los abogados internos. Y hay muchos otros órganos que también utilizan solamente procuradores públicos y no contratan oficinas especializadas de arbitraje, porque ya están entrenados y lo hacen muy bien. La cuestión es, los puntos que muchas veces tienen que defender son los puntos que interesan políticamente en aquel momento. Y esto es algo que muchas veces acaba contrariando lo que se espera de una concesión, que pueda atender cuestiones ambientales, cuestiones sociales, cuestiones de ética y de gobernanza. Y entonces no puedo quejarme de ninguna manera de la ética de los abogados. Son efectivamente muy listos y muy bien preparados.
pero a veces tienen que defender puntos bastante difíciles para mantener el deseo de la política del momento. Estamos entonces al sabor de la política. Cuando estamos discutiendo algo que está complicado, empezamos a mirar el calendario y saber cuándo va a cambiar el político para saber si se cambia el ambiente de negociación para mejorar la situación del contrato. Muchas veces hay una inversión muy grande que está allí en las manos de la administración pública y no se puede trabajar correctamente. Entonces, hay que esperar un cambio de administración pública de los políticos para poder seguir y tener la esperanza de seguir con el contrato de una manera viable. Entonces, este es un punto. Otro punto es que también los abogados que defienden las concesionarias tienen un trabajo bastante complicado porque muchas veces las concesionarias calcularon mal su plan de negocios. Y entonces van a buscar en las revisiones y en los arbitrajes una compensación que les permita corregir los errores que cometieron cuando elaboraron sus planes de negocios. Y entonces ahí quieren a veces suprimir alguna obra que tendría una gran importancia social, una gran importancia ambiental, y entonces intentan durante el contrato suprimir, dejar de ejecutar una obra que sería importante desde el principio, que era un compromiso desde el principio, que son las obras condicionadas. Entonces, esos comportamientos varían mucho, tanto de la parte privada como de la parte pública, pero varían mucho de acuerdo con la política del momento. Desafortunadamente, creo que no es una novedad, creo que todos que vivimos en Latinoamérica sufrimos este tipo de influencia. Gracias, Fernando. Volviendo ahora a arbitraje de inversión, algo que mencionó Pedro, digamos, de manera muy corta, pero quisiera volver un poco a eso, y es cómo surgen las discusiones sobre derechos humanos, obligaciones de responsabilidad social empresarial y temas de corrupción en estos arbitrajes. Normalmente surgen por los argumentos de los estados. Pedro, ¿será que nos puedes dar unos comentarios sobre este punto? Claro, y es bien interesante tu pregunta porque también nos pone una reflexión que es que cuando hablamos, por ejemplo, de corrupción, pareciera que la carga increíblemente más grande que se pone cuando se hace este análisis es en los inversionistas, no en el Estado que tiene básicamente la debilidad de no controlar estos actos de corrupción. Y lo digo porque originalmente en arbitraje comercial, pues era difícil que se planteara el punto, porque si efectivamente estamos hablando, y había un temor incluso de que el arbitraje se prestara como un mecanismo, un instrumento para terminar darle efectos a contratos que habían sido, producto de corrupción. Y entonces, las partes obviamente se incurrieron en casos de corrupción. Un arbitraje comercial, pues guardan silencio, no van a decir nada, y el árbitro, si no le plantean el punto de la corrupción, estaba frente a una situación muy complicada, porque ¿qué hago? No me lo están alegando, si me pronuncio al respecto estoy incurriendo en ultrapetita. Por ahí hay unas opiniones de algunos autores que dicen, no, si el árbitro está viendo que se está prestando de instrumento, pues si no se puede pronunciar debería renunciar, pero en ningún momento darle algún efecto a lo que está ocurriendo. En materia de inversiones, el tema es todavía más curioso, porque en materia de inversiones es el propio Estado el que inicialmente ha puesto sobre la mesa para restarle validez o legalidad a la inversión, que ha habido corrupción. Entonces, digamos que ese ha sido el argumento sobre el cual originalmente se ha planteado en muchos casos. Esto hay una evolución. Ahora también, los inversionistas también han utilizado el alegato de corrupción, pero como bien dijo Cristian, lo hacen más para tratar de hacer referencia o demostrar que había un trato inequitativo, basándose a veces en la cláusula de nación más favorecida, también como mencioné antes, de negación de justicia, y entonces básicamente el control, la corrupción del sistema y de las instituciones impide que se pueda avanzar con el desarrollo de la inversión, y al final no hay una verdadera protección. Entonces digamos que así se ha venido haciendo el planteamiento cuando estamos hablando de corrupción. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial y derechos humanos,
ahí vamos un poco más hacia la evolución de la cual habló Cristian anteriormente. En responsabilidad social empresarial, pues obviamente, y como tú también mencionaste hace un rato, inicialmente estamos hablando de normas de soft law, normas que básicamente se adoptan voluntariamente, y entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedo yo hacer valer un reclamo de este tipo? Cuando hablas de responsabilidad social empresarial, pues pareciera que la carga completamente de cumplimiento pesa sobre el inversionista. El Estado, en principio, es difícil ver una situación en la cual haya una responsabilidad social empresarial, pero sí podría darse el caso en el cual pues hayan, como también mencionó Cristian anteriormente, unas exigencias en normas locales que sean extremas y básicamente hagan imposible llevar adelante el tema de la inversión, exigiendo pues básicamente una cantidad de regulación o estableciendo una cantidad de regulaciones que impiden el desarrollo o el negocio del inversionista tal como había sido planteado, y eso podría dar lugar también a algún reclamo del inversionista. Pero en general, digamos que el soft law ha venido evolucionando en función de crear unas buenas prácticas para el inversionista. Ahora, llama la atención el caso de Brasil, y digo Brasil porque Brasil en un tratado, me parece que es el tratado de Brasil con Etiopía, y está basado en el nuevo modelo de tratados bilaterales de protección de inversiones de Brasil, incorporó dentro del tratado una referencia expresa a las normas o a las reglas que existen que son de soft law ¿cómo es que se llama? Estoy tratando de acordarme del nombre completo, pero básicamente en la Organización de Coordinación y Desarrollo Económico, que establece unas reglas generales de responsabilidad social empresarial. Brasil lo incorporó en el tratado con Etiopía y lo incorporó en el modelo de tratado. Si vas a la página de las Naciones Unidas, ahí está el modelo. Entonces se establecen una cantidad de obligaciones, y dentro de las obligaciones de responsabilidad social empresarial de ese tratado incluyó normas sobre el respeto de derechos humanos. Y específicamente entra en unos detalles que hasta ahora habían sido limitados a derechos laborales y derechos ambientales, pero ahora también está entrando en otros temas de respeto a los derechos humanos, tanto por el Estado como por el inversionista. Ahora, ¿hacia dónde va eso? ¿Hacia dónde estamos parados hoy con el tema de derechos humanos? Bueno, digamos que, como mencioné anteriormente, hemos visto alegatos. Hay algunos casos de los cuales lamentablemente no puedo hablar específicamente, no los puedo citar, pero sí se han hecho alegatos de persecución a altos oficiales de compañías, o officers, me traduje mal, funcionario tampoco es la palabra, pero digamos que los presidentes, vicepresidentes, miembros de la junta directiva, que son perseguidos por organismos del Estado receptor de la inversión, precisamente porque no cumplen con unas normas que son casi imposibles de cumplir, regulaciones, y eso ha sido utilizado por los abogados de estas inversionistas en casos de inversiones como denegación de justicia y también violaciones de derechos humanos que caen nuevamente en el tema del trato inequitativo. Entonces, la tendencia, pues cada vez más la vemos. De hecho, el mismo modelo de tratado de los Estados Unidos, si tú ves la evolución desde el 1984 a la última versión que he visto, que me parece que es del 2012, pues ya vienen incorporando cada vez más, pues son más específicos con los derechos laborales que se deben proteger, son más específicos con la protección del medio ambiente, y ya estamos viendo que se están convirtiendo en obligaciones específicas que, si no son cumplidas, pues implican una violación del tratado. Y eso, pues coincido totalmente con Cristian, va a terminar por supuesto, en alegatos importantes tanto desde el punto de vista de la ilegalidad de la inversión como desde el punto de vista de la protección de las inversiones, y vamos hacia allá. Y nuevamente, de hecho hay otro caso muy bueno, y con esto cierro, que es de Colombia. Casualmente lo vi en el Tratado de Colombia y Canadá, donde se hace referencia expresa también a la protección, hace referencia a responsabilidad social empresarial, pero no, perdón, el tratado que lo menciona es el tratado con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza, Liechtenstein, Noruega, Islandia. Ahí se habla ya de la protección de los datos personales también. Claro, con la tendencia que hay en Europa de ese tema, pues me imagino que en la negociación del tratado se incluye la referencia expresa y ya se está incorporando dentro no solo de responsabilidad social empresarial, sino como potenciales violaciones de derechos humanos, el derecho a la privacidad. Y eso podría dar lugar a incumplimientos del tratado que eventualmente los veremos en arbitrajes de inversión.
Estamos evolucionando. Ya vemos tratados en Latinoamérica. Creo que Brasil tiene el tratado más completo o el modelo que creo yo que la primera implementación de ese modelo es el tratado con Etiopía, donde incluye expresamente temas de derechos humanos, excluye expresamente la responsabilidad social empresarial y, por supuesto, ni hablar de la corrupción que está desarrollado, pero ya lo estamos viendo también en tratados de libre comercio de Colombia, y creo que esta va a ser la tendencia. También entiendo que en el tratado de Argentina con Qatar hay unas disposiciones también, pero de protección indirecta, todavía son un poco tímidas, y eso es importante tomarlo en cuenta. Cuando el tratado hace referencia a normas de soft law, se hablaba de que esa protección es indirecta, entonces no está del todo claro hasta qué punto un incumplimiento podría dar lugar a una violación del tratado. Pero hay otros casos en los cuales se ha incorporado la protección directa, como el caso de Brasil, y estos modelos nuevos de tratados bilaterales de Estados Unidos, que lo han venido incorporando recientemente, incluyendo además temas de propiedad intelectual, y termino con ese punto, que también se discute mucho siempre que hay temas de propiedad intelectual que tocan la violación de derechos humanos y podría entrar dentro de toda esta discusión. Gracias, Pedro. Y concretamente sobre derechos humanos, aprovecho y le pregunto a Cristian, ¿cuál ha sido el impacto de asuntos de derechos humanos en arbitrajes de inversión si miramos la jurisprudencia? Sí, muchas gracias, Estefanía. La verdad es que si uno hace una búsqueda de casos de inversión que tocan a derechos humanos, hay muchísimos, y en distintas áreas, desde el derecho de acceso y de aprovechamiento del agua, derecho a un medio ambiente sano, derecho a emplazamientos históricos de comunidades indígenas y así sucesivamente. Pero quizás simplemente para dar un repaso general de qué desarrollos se han evidenciado en el campo del arbitraje de inversión, yo diría que inicialmente en los primeros casos, en los albores de los primeros casos de inversión, el tema de los derechos humanos en general se trataba de evitar o se colocaba fuera de la órbita de la jurisdicción arbitral. Un caso emblemático en ese sentido es el caso de Antoine Villon y Marine Drive Complex en contra del Ghana Investment Center y el gobierno de Ghana, en el que básicamente Villon, a través de su empresa Marine Drive, había conseguido unos permisos provisionales para llevar adelante un proyecto de infraestructura, y encontrándose pendiente el permiso definitivo, la institución con la que había suscrito el contrato de construcción, que era justamente el Ghana Investment Center, termina el contrato en virtud de una nueva normativa que impedía seguir con la construcción, y a raíz de ello no solamente se paraliza la construcción, sino que se termina decretando una orden de demolición. El señor Villon acude a las autoridades para reclamar o protestar por esta situación, y es sujeto de un arresto ilegal por algo así como 2 semanas en las cárceles ganesas y luego deportado de vuelta a su país de origen. El señor Villon, en el contexto del reclamo más grande de inversión, que era el de expropiación de la inversión, también alegó daños por la violación del derecho a la libertad individual y a la seguridad personal, invocando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el tribunal en ese caso decretó que solamente las disputas que trataban directamente sobre la inversión extranjera entraban o caían dentro de la jurisdicción del tribunal, y que en ese contexto las disputas sobre derechos humanos que no versaban directamente sobre la inversión no podían incluirse dentro de la jurisdicción del tribunal por ser reclamos independientes a la causa de acción. Esa fue la fórmula que se utilizó en el caso Villon y que luego se replicó en un par de casos más durante la década de los 90. Un poco parecido al desarrollo que describía Pedro a propósito de las disputas de corrupción con el caso, ¿no es cierto?, ICC, Seminal del 63, Waldegreen, y también algunos casos iniciales de inversión. Pero esa tónica comienza a girar y a cambiar a partir del 2000. Hay 2 casos relevantes que involucraron a la República Argentina, el caso de Urbacer con República Argentina, y también el caso de Saur Internacional con Argentina. Ambos casos tienen que ver con proyectos en los que se le había adjudicado al inversionista la posibilidad de llevar adelante una concesión para la explotación del derecho de aguas, y invocando el Estado argentino la necesidad de poner término a estos contratos para poder entregárselo a una entidad pública
en resguardo, en posición del Estado argentino, del derecho de la población argentina al acceso al agua, en definitiva se produce estas demandas por parte de los inversionistas de expropiación indirecta, o sea, de expropiación, perdón, directa. Y la decisión que toma el tribunal en ambos casos es que el análisis de la temática de derechos humanos, que de alguna manera se subsume dentro de la mayor temática de violación de derechos internacionales, cae de lleno dentro de la jurisdicción de los tribunales que conocen de reclamaciones por violación de tratados bilaterales de inversión. Y de hecho hay un cúmulo de regulaciones internacionales que los tribunales no pueden dejar de observar si son invocados por un Estado como fundamento para eventualmente afectar una inversión en curso, como era en estos casos las concesiones de agua que se habían otorgado a estos inversionistas privados, incluyendo entre ellos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, todos los cuales, ¿no es cierto?, tratan directa o indirectamente sobre el respeto o el resguardo de los derechos humanos por parte de la empresa o de los particulares. Sin embargo, en ambos casos, la decisión de si se había producido una violación o se había puesto en riesgo el derecho a acceso al agua fue desestimada. El tribunal no consideró que no se había producido una situación, aunque sí es importante como óbiter que se desestimó el argumento en ambos casos de los inversionistas extranjeros de que la cuestión de derechos humanos solo supone mirarlo desde la órbita de las obligaciones que asume el Estado y no se puede traspasar o intentar transferir esas obligaciones al inversionista. Los tribunales en estos casos resolvieron que los derechos humanos sí pueden suponer obligaciones para los inversionistas, desde luego obligaciones negativas de abstención, de no interferir o no dañar el acceso, en este caso al agua como derecho humano, pero también incluso pueden suponer obligaciones positivas si eso nace de los contratos de inversión o de las regulaciones aplicables a la materia. Si salimos del derecho a agua, se evidencia también otros casos en los que los derechos humanos han estado en el eje de la discusión. Un caso emblemático, el caso de Philip Morris con Uruguay, en que el derecho ya no era el derecho al agua, sino que el derecho a la salud. Este es un caso bien interesante porque aquí el tribunal arbitral, que además estaba compuesto por miembros insignes o muy reconocidos del mundo del arbitraje de inversión, como James Crawford, Piero Bernardini y Gary Bourne, resolvió que la introducción de nueva normativa que circunscribía o reducía la posibilidad de comercio de cigarrillos por parte de Philip Morris, entre ellos todo lo que ya conocemos en nuestros países porque es universal, desde que solamente se podía comercializar un tipo de cigarrillo por marca, de que tenían que haber anuncios más grandes y visibles sobre los daños nocivos, ¿no es cierto?, o efectos nocivos que producía el cigarro a la salud de las personas, de manera muy, ¿no es cierto?, patente y explícita. Era normativa que servía de fundamento suficiente para que Uruguay hubiese impuesto estas cortapisas o limitaciones al libre comercio que venía desarrollando Philip Morris de sus distintas marcas de cigarrillos en Uruguay. Y sobre esa base se desestima la demanda de Philip Morris del impacto que esto producía en el trato justo y equitativo que merecía Philip Morris y en las expectativas legítimas que tenía como inversionista del retorno que iba a obtener del desarrollo del negocio del tabaco, ¿no es cierto?, dentro de la República de Uruguay. Es un caso emblemático porque de alguna manera pone de relieve que nueva normativa, y esto tiene que ver con algo que dije anteriormente, que tienda a proteger derechos humanos, puede en algunas ocasiones ponerse incluso por sobre las protecciones que el tratado bilateral ofrecía al inversionista, tales como el trato justo y equitativo o incluso la posibilidad de expropiación. De modo que es sumamente interesante. Y simplemente para cerrar, un último caso que tiene que ver con el resguardo de los derechos de comunidades locales, que es el caso de Glamis Gold con Estados Unidos. Este es un caso, un citral promovido bajo el tratado NAFTA, en el cual Glamis, que desarrollaba una explotación minera bastante vasta, es sujeta de ciertas restricciones en un área determinada de esa zona,
sobre la base de ciertos resguardos en virtud de legislación favorable a comunidades indígenas que se situaban dentro de esa zona. Glamis inicia un arbitraje de inversión. Aquí es interesante la decisión por dos aspectos. Primero, porque se permite la intervención de lo que se autoproclamaba Nación India Quechán, como amicus curiae, que de alguna manera presenta su posición sobre los derechos históricos que tenían en la zona de emplazamiento en disputa. Y también el tribunal, segundo aspecto de interés, resuelve que efectivamente la legislación incorporada por el Estado de California, en este caso, no violaba los tratados del inversionista, en tanto resguardaba ciertos lazos históricos de emplazamiento que se veían puestos en riesgo luego de que ya la explotación minera hubiese comenzado a desarrollarse, y que de alguna manera debían resguardarse en respeto de esta legislación local. Algo parecido ocurrió también más recientemente en un caso CIADI, en el caso de Ecooro con Colombia, no ya por impacto en comunidades de comunidades indígenas, pero sí por impacto ambiental, en donde una zona denominada el Páramo de Santurbán fue excluida de una zona de explotación de recursos mineros por parte de la empresa Ecooro, que ya había adquirido ciertos permisos y títulos para su explotación, y en este caso Ecooro planteó una demanda ante el CIADI. Si bien se condenó a Colombia a pagar, solamente se le dio razón al inversionista por la violación del reclamo más reducido en quantum, que era el reclamo de violación de trato justo y equitativo, no en cambio la reclamación principal por expropiación indirecta, que ascendía a más de $1 billón, sobre la base de que efectivamente en este caso el Estado podía invocar el impacto social que tenía el desarrollo de esa inversión que consistía en la explotación minera en cuanto al medio ambiente y a las condiciones, digamos, de emplazamiento en una zona restringida que explotaba la empresa Ecooro. O sea que vemos cómo de a poco comienzan a permear derechos humanos en sus distintas variantes, y como decía en relación a tu pregunta anterior, Estefanía, yo creo que esta es una tónica que ya llegó para quedarse. Así es, y creo que lo que mencionas sobre la permeación entre, especialmente medio ambiente, protección al medio ambiente con derechos humanos es clave. Muchas veces a partir de la protección del medio ambiente se protege el derecho a la salud o incluso el derecho al trabajo, comunidades que están acostumbradas y que tienen mucha, digamos, trayectoria y años y cultura enfocadas en un sector específico donde hay un proyecto de infraestructura o extractivo, digamos, de envergaduras muy grandes que pueden afectarles no solamente el ambiente en esa región, sino por lo tanto también sus derechos humanos. Ya nos hemos pasado un poco de tiempo, pero tenemos una pregunta realizada por Adelizabeth Guerrero, que sería muy interesante tratar de manera corta, y es la siguiente. Las políticas y regulaciones de descarbonización parecen estar en contradicción con los acuerdos comerciales y de inversión que protegen a las inversiones en combustibles fósiles. Sería muy interesante conocer la visión, especialmente ustedes, Pedro, Cristian, de manera muy corta. Bueno, es una pregunta bien compleja, que lo más complejo es de responder corto, pero lo voy a intentar. No voy a entrar en el tema técnico, solamente hablar de lo que pasaría con ese tipo de regulaciones, especialmente ahora que hay una mayor regulación para la emisión de gases. Hasta ahora los tratados, la manera como han tratado de llevar eso, cuando la situación actual está quedando atrás y ahora vienen unas exigencias internacionales que están chocando con esa legislación, es que se limitan a decir que las prohibiciones, establecer prohibiciones en el contrato que dicen, o en el tratado, que impiden bajar los estándares que ya existen para atraer inversión extranjera. Es decir, vamos a mantener la situación como está, lo que no me puedes es bajar el estándar, en tal caso mejorarlo. Con lo cual, digamos que están tratando de no causarle demasiado daño a los inversionistas que vienen actuando de una manera, y bueno, resulta que ahora está evolucionando la industria hacia otro lado que requiere más restricciones y de alguna manera lo buscan proteger. Sin embargo,
como tú muy bien dijiste, hemos visto que los temas relacionados con salud, protección ambiental, pues los necesitan actualizar e incorporar. Y lo que estamos viendo es que la tendencia en la negociación de los tratados es a eliminar los temas de salud, protección ambiental y de seguridad de las cláusulas de estabilización en las concesiones. Esas cláusulas de estabilización, como sabemos, son cláusulas que impiden al Estado ejercer ciertas prerrogativas administrativas para imponer más regulaciones. Entonces, establecen esas cláusulas para impedir que el Estado lo haga. Pero la tendencia es a dejarle libertad al Estado, eliminando esas prohibiciones en materia de salud, protección ambiental, para que regule, es decir, para que sea más estricto en la protección de los derechos humanos. ¿Cómo quedan entonces este tipo de situaciones en las cuales cambias las restricciones en materia ambiental con un costo impresionante para el inversionista? Yo creo que esa historia se está empezando a escribir y responderla aquí, bueno, sencillamente es otro foro, ¿no? Muchas gracias, Pedro. No sé si alguno tenga otro comentario a esta pregunta. Muy breve, Estefanía. Por lo menos en el caso de Chile hay una política muy potente de descarbonización y de transición a renovación de una matriz de energía renovable. El país obviamente es muy potente en energía renovable eólica, solar sobre todo, hídrica. Y hay toda una política pública incorporada a través de normativa de un periodo de transición, y esto es un poco a lo que apuntan las regulaciones internacionales. Está el end goal, el objetivo final, que queremos dentro de un determinado plazo tener una matriz descarbonizada, pero evidentemente eso no se produce de la noche a la mañana. Y si se produciera la noche a la mañana, probablemente vamos a ver reclamos de inversionistas, porque evidentemente se va a trastocar el desarrollo de la inversión y el retorno que esperaban, ¿no es cierto?, de esa inversión en el tiempo. Entonces aquí es clave la normativa local, cómo va a jugar con la incorporación de esos estándares internacionales para permitir un periodo de adaptación. De acuerdo. El presidente entrante colombiano ya ha anunciado, digamos, unas políticas ambientales fuertes y una volcación a las energías limpias, y en ese sentido también ha anunciado esa política de transición que digamos, esperemos de cambios positivos y al tiempo ojalá no lleve a muchas controversias y ninguna controversia de inversión. Les doy muchas gracias a todos por su participación, y aquí le doy la palabra a José Gregorio para finalizar estas conferencias. Muchas gracias, Estefanía, y felicitaciones a todos por tan interesante foro que nos ha permitido hoy involucrarnos en temas que no son usuales, Yo de verdad que admiro la capacidad que tienen para desarrollar la investigación que tuvieron que desarrollar en un tiempo bastante corto, ¿no? Son temas bastante retadores, los manejaron excelentemente bien. Muy interesante. Vamos a proceder entonces a darle la palabra a la secretaria de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALARP, que es la asociación promotora de este evento a nivel regional, esta vez en conjunto con el Comité de Arbitraje Brasileiro, que es la asociación anfitriona, ¿no? María Inés Corrá es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Aparte de ser secretaria de ALARP, es presidente de la Comisión de Arbitraje de ICC Argentina y fundadora y miembro del Comité Ejecutivo de Women Way in Arbitration, Asociación de Mujeres en el Arbitraje. Es socia codirectora de las prácticas de arbitraje internacional, regulación económica y derecho administrativo de la firma Bombchill en Buenos Aires. Ha recibido diversos reconocimientos de las principales publicaciones internacionales, incluido Chambers Latin America, Legal 500, Who is Who Legal, GAR Arbitration, LACA y Best Lawyers. María Inés, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, José Gregorio. Bueno, ¿cómo empezar este cierre de la segunda edición de Miradas Cruzadas en América Latina? De la única manera posible, que es agradeciendo a los excelentes colegas que han participado en los 3 paneles que hemos tenido el lujo de escuchar
en estas últimas 3 horas. La realidad es que, un poco lo que decía José Gregorio, esta es una cita anual que promovemos las asociaciones que organizamos estas miradas cruzadas. La intención es conversar temas actuales, temas que nos convoca a la comunidad arbitral. Los 3 paneles dieron cuenta y han demostrado que hemos elegido bien los temas. Cumplen con la calificación necesaria para una cita como esta. Realmente son temas, todos los que se abordaron, de actualidad, y yo diría de actualidad mirada para adelante. No podemos mirar para atrás demasiado. Tenemos mucho más para mirar para adelante que para atrás en todos los temas que hemos elegido. Haciendo un repaso muy rápido, pero por supuesto sin ninguna intención de hacer un resumen o síntesis, porque han sido más que claros y porque además los pocos minutos que quedan de cierre no lo permitirían. Creo que si tengo que seleccionar un poco arbitrariamente, y me van a disculpar por eso, algunos temas que han salido. Primero, un tema común. Todo lo que se ha conversado alrededor de la transición energética, el cambio climático, por supuesto las políticas asociadas de ESG, anticorrupción, políticas de anticorrupción, el lugar que hoy tiene los derechos humanos e incluso el avance de las distintas miradas de los derechos humanos, es todo totalmente actual, y lo que plantea son desafíos. Esto es lo que plantea, principalmente desafíos. Y donde están los desafíos, aparecen los desafíos, por supuesto, aparecen problemas, pero sobre todo aparecen oportunidades. Entonces, algunas de lo que selecciono de los 3 paneles son, en el primero hablamos de la construcción. El arbitraje de construcción es de por sí complejo. Pues bien, todos estos nuevos desafíos, lejos de aminorar las complejidades del arbitraje de construcción, probablemente sumen algunas cuestiones, lo han dicho, los conflictos interrelacionados, nuevos estándares a cumplir, y algo que quedó, me parece abierto y muy interesante para rescatar. La necesidad de que los árbitros, tanto en arbitraje de construcción y en general, por supuesto, ni hablar en los arbitrajes de inversión, cuando nos movemos, y en el tercer panel se dedicó mucho a esto, necesitan estar preparados. Y aquí creo que hay un punto que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que estar preparados para algo que es novedoso, lo cual significa necesariamente movernos del lugar, digamos que hasta donde llegamos hoy, para poder anticiparnos y poder incorporar y poder entender los nuevos modelos, los nuevos paradigmas que son necesarios para el sostenimiento, básicamente, del planeta, vamos a decir, y las nuevas comportamientos corporativos, digamos, que se van imponiendo y que van a tener, ya tienen nuevas regulaciones y que van a tener nuevas en el futuro. Por lo tanto, 1, la preparación. 2, las estructuras actuales y las herramientas actuales que tenemos y los modelos y incluso los criterios que aplicamos son suficientes, dan respuesta a las múltiples cuestiones que empiezan a aparecer y que se van a ir asentando. ¿Cuál es la respuesta a esto? Muy probablemente respuesta adecuada, exacta, no, porque es novedoso. Y por lo tanto necesitamos movernos y saber que nos tenemos que mover de los paradigmas que hasta ahora hemos construido. Y de algún modo enfrentar esto. Alguna cuestión que ha quedado del tercer panel, que, bueno, la excelencia total como los otros 2 anteriores, tiene que ver, y me detengo con algo que quisiera dejar. Siempre a mí me gusta plantear y dejar planteado para seguir pensando, ¿no? Todas las nuevas políticas y las nuevas regulaciones, las que están y las que vienen, incluso los nuevos tratados que van a dar respuesta, como algunos modelos ya empiezan a definir decisiones alrededor de esto, en definitiva hay una cuestión de quién asume el costo y cómo se distribuyen los riesgos. Los inversionistas, y vamos al arbitraje de inversión, a las cuestiones de inversión, en definitiva el primer planteo es ese, ¿sí? Cuando hablamos de expectativas hablamos de eso, hablamos de expectativas respecto de riesgos asumidos y costos. Entonces, creo que el gran trabajo, sobre todo el preventivo, tiene que ver con esto, ¿sí? O el de regulación tiene que ver con esto. Tener claro cuáles son los riesgos, cómo están distribuidos, cuáles son los costos, quién los asume.
para después, a la hora de la resolución de los conflictos, esto esté presente. Desde el punto de vista del comportamiento corporativo, y me ha quedado de todo lo que he escuchado, vuelve a ser lo mismo. Es una cuestión de conocer una matriz de riesgos y contingencias y prepararse para eso. Hay mucho más de trabajo preventivo o de trabajo de regulación ex ante que el solo focalizarnos en, por supuesto, lo que después viene como el conflicto ex post. Lo último, el segundo panel, que era como el distinto aquí de los 3 paneles que preparamos. La faz de control, ¿sí?, judicial de las decisiones y de los procedimientos arbitrales y sobre todo las decisiones arbitrales. Hubo cosas muy interesantes que se hablaron, pero destaco una y vuelvo. Se conversó sobre los criterios pro arbitraje que se van desarrollando, habrá que ver con qué extensión en toda América Latina, y otras cuestiones. Me quedo con la nueva, que es en qué medida pueden empezar a conflictuarse o por lo menos quedar en tensión un eventual criterio de desarrollo de criterio pro arbitraje con otros pro derechos humanos, pro transparencia, otros pro que indiquen criterios de resolución y que eventualmente queden o puedan quedar en tensión. Sobre todo porque varias de las cuestiones de las que estamos hablando, corrupción es una, sin ninguna duda, derechos humanos es otro, pueden invocar rápidamente una cuestión de orden público internacional y por lo tanto encontrar las tensiones a las que estamos básicamente convocados a intentar dar alguna orientación o respuesta en cada una de nuestras citas. Así que concluyo agradeciendo nuevamente a los queridos colegas que nos acompañaron, a todos los que participaron y se unieron, y simplemente dejando la invitación para la cita que vamos a tener, y esperemos que cada vez sea más obligada, el año que viene con nuestra 3ª edición de Miradas Cruzadas en América Latina. Gracias a todos. Muchísimas gracias.